las traducciones de sus libros al francés, me dijo que cuando él emigró por fin a Francia, pudo salir de Checoslovaquia y conocer sus traducciones al francés, que no había conocido cuando vivía en Checoslovaquia, se dio cuenta, porque yo le pregunté por qué son tan largas sus traducciones de ciertos libros y tan cortas las de otros, y me dijo porque las largas son obra del traductor y no mías. Cuando él llegó a Francia, volvió a hacer retraducir todos sus libros, participando en esa retraducción, porque el traductor original, en una época en que Kundera estaba encerrado en Checoslovaquia sin tener mucha comunicación con el extranjero, se había inventado la mitad de sus libros. Y también lo que acaba de decir con Gabriel sobre que el Quijote es siempre el mismo, pero las traducciones del Quijote deben cambiar. También Kundera me dijo una cosa muy interesante, ¿sabes? Es que al llegar a Francia se había dado cuenta de que la mayor parte de los franceses no entendían lo que habían leído cuando leían a Rabelais, porque Rabelais está escrito efectivamente en una lengua bastante pasada de moda en Francia, es decir, son 6 siglos de evolución de la lengua y ya los lectores franceses no son capaces de leer. No nos sucede lo mismo con el Quijote, pero sí nos puede suceder, por ejemplo, con el poema de Miossí, y que él había tenido en cambio la suerte de leer a Rabelais traducido en el siglo XIX por un traductor checo, cuyo nombre obviamente no recuerdo, pero que era un gran libro escrito en un magnífico idioma, cosa de la cual los franceses, salvo que sean especialistas en francés medieval, no pueden darse cuenta. Así que yo no creo que los traductores deban estar permanentemente poniendo al día las traducciones. Yo no creo que esté mejor traducido Tolstoy hoy que en el siglo XIX. Dostoyevsky, ya digo, lo leí en francés originalmente, no lo he leído nunca en ruso porque no leo ruso, pero después lo he leído en español en magníficas traducciones. Todos acabamos siempre hablando de Borges en este tipo de coloquios. Este amigo de Borges, cuyo nombre no recuerdo, que era traductor de los rusos y traductor del armenio y del arameo y el propio Borges, su traducción de Las palmeras salvajes de Faulkner, yo la leí, esa novela la leí primero en Borges, es decir, en español, luego en Faulkner, en inglés. Resulta que es 3 veces más larga en inglés que en español, al revés de lo que le sucedía a Milan Kundera con sus novelas. Y probablemente le sobran esas 2/3 partes que Borges le cortó a la traducción. Pues todo esto es para decir que toda traducción es una reescritura de cualquier cosa. No es lo mismo mi novela escrita en español que mi novela escrita en francés, aunque yo mismo haya participado en esa traducción. Pero de la misma manera no es lo mismo ningún libro en una segunda lectura que en la primera que en la cuarta. No es el mismo Quijote el que yo leí y me aburrió cuando tenía 15 o 16 años que el Quijote que he leído por pedazos indefinidamente a partir de los 30 años de mi vida. La traducción es un arte completamente distinto. No me gusta esa especie de traducción de lo propio de que habla Javier Marías, según Juan Gabriel Vázquez. Yo no creo que uno escriba primero en un idioma neutro y después lo pueda traducir a su propio idioma, traducir del castellano al idioma de Javier Marías. Y si es así, pues hubiera debido dejarlo en castellano. Yo creo que era mejor que los textos corregidos de Javier Marías. Pero bueno, esto es una opinión sobre Javier Marías y no sobre la traducción. Bueno, 2 segundos para contestarle a Kundera, no, a Antonio. Hay lo que yo quería decir con la traducción, la actualización de las traducciones, es que al contrario del original, Antonio, las traducciones están sujetas a circunstancias sociales y lingüísticas que no tuvo el original. Entonces las traducciones de Dostoyevsky al español que yo leí
habían sido traducciones hechas en los primeros años del franquismo y publicadas en Aguilar, en la colección aquella fantástica. Y eran traducciones amputadas y censuradas y modificadas, y como eran censuradas y modificadas las películas también en la época de Franco. Entonces yo tuve que esperarme para descubrir realmente a los rusos, tuve que esperarme a las traducciones de La Democracia, a las últimas de Lydia Cooper, por ejemplo, fantástica traductora de Guerra y Paz, o a las traducciones inglesas de los rusos, de una pareja fantástica que son un norteamericano, Richard Pevier, y su esposa Larisa Volokonsky, que traducen, que han vuelto a traducir a todos los rusos. Y es una experiencia completamente distinta, por supuesto, leer una traducción libre de ahora a leer una traducción que estuvo censurada y modificada por los censores franquistas. Ya no me acuerdo qué más dijo usted que no estaba de acuerdo. Bueno, no, hay una cosa, de acuerdo con Nabokov, todos los rusos están mal traducidos. Sí. Bueno, claro, Nabokov es un ejemplo fantástico para todo esto que estamos hablando, porque él, igual que... para lo otro con lo que usted no está de acuerdo sobre las traducciones cambiadas, evidentemente yo creo que esas licencias se las toma el traductor cuando tiene la autorización del novelista y cuando el novelista tiene autoridad en esa lengua. Los libros que Beckett escribió en francés y que él mismo tradujo al inglés o viceversa, no son iguales en las dos lenguas. Beckett se tomaba licencia para cambiar todo lo que le diera la gana, y por supuesto Nabokov en las traducciones de sus novelas, él escribió novelas en ruso hasta la publicación de La verdadera vida de Sebastian Knight en los años 50, me parece que es una novela extraordinaria, su primera novela escrita en inglés. Bien, todas las novelas escritas en ruso las tradujo después su hijo Dmitri con su ayuda, y él se tomó la licencia para cambiar cada vez que se le daba la gana, cambiar incluso en muchos casos el título de la novela y quitarle párrafos y ponerle párrafos a la traducción inglesa, porque los traductores comprenden lo mismo que comprenden los novelistas, y es que las lenguas tienen un espíritu, hay cosas que en determinada lengua se pueden hacer y en otras no tanto, no tan bien, o que significan otra cosa, y eso que muchas veces resulta un limitante terrible. La idea de que el traductor sea un traidor viene de resignarnos a que eso es así, pero cuando se puede evitar, cuando lo puede evitar el propio autor, autorizando a su traductor o traduciendo sus libros él mismo, pues no veo por qué no se puede hacer. Sí, bueno, en ese asunto tan delicado de la traducción quiero agregar un granito de